Síguenos en Instagram, Carlos Loret. 1:21 está en la línea Marco Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Gracias por tomar una llamada. Buenas tardes. Carlos, buenas tardes. Dos asuntos. Primero, la Suprema Corte desechó la impugnación del INE a la ley Bonilla para que se quede el gobernador de Baja California de 2 a 5 años. ¿Cómo lo tomaron en el INE? Bueno, nosotros sabemos que el artículo 105 de la Constitución no tiene señalada una atribución específica para el INE para promover este tipo de acciones de inconstitucionalidad, pero creemos que era importante acercar un conjunto de reflexiones, de argumentos para defender el mandato del voto ciudadano en las urnas y establecer con claridad que el periodo de Bonilla son 2 años. La Corte desestimó esta posibilidad, pero intentaremos por la vía de otras figuras como el amicus curiae, donde intentamos colocar los argumentos del Instituto Nacional Electoral a las acciones de inconstitucionalidad que otros actores han presentado. O sea, ustedes hicieron esto de manera testimonial, ya sabían que lo podía batear la Corte, ¿no? Sí, lo teníamos claro. Es un tema de facultades expresamente referidas en el artículo 105 de la Constitución, Carlos, pero aquí de lo que se trata es de que la Corte pues tenga también las reflexiones del órgano electoral que organizó las elecciones en esa entidad federativa. Por eso justamente nosotros presentamos este documento, pero insisto, acercaremos estas reflexiones al universo de actores que han presentado acciones de inconstitucionalidad, estando expresamente señalados en el 105 constitucional. Es decir, no debe interpretarse este fallo de la Corte como que se está perfilando un aval a que se quede Bonilla 5 años. No, sin duda alguna no. Ya la Corte en otro momento desestimó otro tipo de acciones de inconstitucionalidad porque le señaló a los actores que no tenían personería. En el caso nuestro es simplemente un tema de facultades que no están expresamente referidas en la Constitución, dándonos atribución para presentar las acciones de inconstitucionalidad. No quiere decir que la Corte está avalando un periodo de 5 años, no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto y evidentemente lo hará una vez que cierre el plazo para la presentación de las acciones. Lleva varias que ha recibido hasta donde he podido ver en los medios, pero vuelvo a insistir, Carlos, ese periodo de 2 años es el que está en litigio y la Corte no se ha pronunciado sobre el fondo del asunto. El otro tema central es lo que se está dirimiendo en el Poder Legislativo, por un lado sobre el recorte al financiamiento a los partidos políticos y por otro lado el asunto de si van a recortar el periodo al presidente del INE, Lorenzo Córdoba, y cómo se está fraguando la sucesión de varios de ustedes que salen, Marco Baños entre ellos usted, que salen ya del instituto. Mira, por principio de cuentas el tema de la reducción del financiamiento de los partidos, nosotros hemos referido que es un tema que es viable, pero hay que tener con claridad cuáles son las reglas sobre las cuales se va a distribuir lo que quede como monto del financiamiento. Han dicho que el 50% de los recursos públicos que se entregan a los partidos hay que reducirlas y modificarían algunas reglas de asignación, pero también tienen otras reglas en las iniciativas que se presentaron hace 2 días, en las cuales los partidos políticos están conservando cierto tipo de posibilidades de tener financiamientos fuertes durante las campañas. Pongo el ejemplo concreto. Hoy día, del monto total del financiamiento por actividades ordinarias, es decir, lo que reciben cada año los partidos, para los efectos de las campañas, cuando hay elección presidencial, les das un 50% más. Si el partido recibió 100 millones, le das 50 millones adicionales para las campañas presidenciales. Si solo hay elecciones de diputados federales, como es el caso del 21, de los 100 millones les das un 30%, es decir, 30 millones adicionales. ¿Qué es lo que están planteando ellos? Que cuando exista campaña presidencial, en vez de darle un 50% adicional, le des un 60%. Y cuando existan campañas de diputados, les des, en vez del 30, les des el 40%. Eso quiere decir que los partidos podrían tener entre 20 y 21, o sea, entre 2020 y 2021 para las elecciones del 21, más o menos 514 millones más de lo que recibirían con la fórmula actual. Entonces, tampoco es en ese rubro tan una reducción tan efectiva como lo están planteando los partidos. Eso hay que tenerlo perfectamente claro. Del tema de la presidencia rotativa de Lorenzo Córdoba, yo quisiera decir con toda claridad que Lorenzo Córdoba fue designado para un periodo de 9 años como presidente. Ese es el decreto original que emitió la Cámara de Diputados cuando fuimos designados consejeros electorales y él particularmente como consejero presidente. Vamos a ver si esa norma la llevan a la Constitución. Primero hay que ver si pasa, si no pasa, y evidentemente ver los efectos jurídicos que esto puede tener. Hoy día el nombramiento de Lorenzo Córdoba es por 9 años y concluiría hasta abril del 2023. Esa parte me parece que debe quedar perfectamente clara.
¿Está tratando Morena de quedarse con el INE? ¿Está tratando uno de los jugadores de volverse el árbitro y entonces se acabó la imparcialidad democrática? Bueno, pues hemos visto la secuencia de los nombramientos que se vienen haciendo en distintas instancias, particularmente en los órganos autónomos. Creo que es importante que los partidos políticos que están en la oposición pues tomen nota del asunto y se revise con mucho escrúpulo quiénes van a ser las personas que van a sustituir a los consejeros que concluimos nuestras actividades en el día 3 de abril del año que sigue. Esa parte me parece que es una responsabilidad pública de todos los partidos, y así lo quiero decir con toda claridad. Entiendo el tema de las mayorías que tiene un partido político asociado con otros partidos en la Cámara, pero es un hecho que el PAN, el PRI, tienen una responsabilidad muy importante en este tema y deben ejercer la parte que les corresponde. Muchas gracias, Marco Baños, consejero del INE. Muy buenas tardes. Carlos, un abrazo y un saludo para todos. Gracias, 1:26. Así las